Muy buenas noches, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre epistemología. Y para ello agradezco enormemente a mi queridísimo Héctor Arón por estar siempre puntual. Una disculpa, se pudo usted dar cuenta porque me percaté que ingresó a la de Seminario de Investigación 3, pero venimos desfasados casi media hora, poquito más, por las cuestiones del clima. Aquí está horrible. Y afortunadamente, bueno, pues ya pudimos llevar a cabo, desarrollarlas de manera óptima, pero a las 4 sí nos fue muy, muy complejo. Entonces avanzamos o iniciamos 4:20 más o menos. Y entonces venimos arrastrando este tiempo. Pero muchísimas gracias por su atención, por estar presente. Y si usted me lo permite, vamos a dar continuidad con los temas que nos competen el día de hoy, para que luego entonces podamos culminar en tiempo y forma la materia que nos ocupa. Sea usted bienvenido y no sé si me escucha de manera correcta. Todo bien, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido Héctor Arón, como recordará usted en la semana pasada, hablábamos pues de manera genérica acerca de la filosofía, hablábamos de la filosofía de la educación, hablábamos también del creer, el saber y el conocer, hablábamos de la epistemología. Y si mal no recuerdo, el día de hoy ya nos íbamos a adentrar específicamente dentro de la noción de paradigma y vamos a retomar propiamente lo que es la ciencia, la epistemología, la relación de la gnoseología y los métodos del conocimiento, del paradigma, del proceso de las comunidades científicas, como dijimos, del desarrollo de las corrientes epistemológicas y de manera genérica, bueno, de estos temas que sin lugar a dudas son importantes para que nosotros continuemos dentro de esta búsqueda de la verdad, dentro de esta utilidad de nuestro raciocinio para poder entender el origen, el porqué y el para qué de las cosas, ¿no? Y que todo esto pues nos lleve a una suma de verdades absolutas para llegar a una verdad como tal, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, decíamos que cuando hablamos de la relación gnoseológica y los métodos del conocimiento, la teoría del conocimiento, primeramente tenemos que partir de en qué consiste la gnoseología, ¿verdad? Y en ese sentido, hablamos que la gnoseología es aquella que estudia al conocimiento humano, pero de manera genérica. Y por tanto, reconoce, como también creo que compartimos en la clase pasada, desde las cuestiones base, ¿no? Llamémosle el origen, llamémosle la naturaleza, llamémosle todos aquellos alcances que el conocimiento, que la búsqueda de la verdad nos van llevando. Pero para luego entonces nosotros dotar de certeza a esta información, por supuesto que tiene que pasar por una multiplicidad de métodos y de técnicas para que luego entonces le otorguen este crédito o esa certeza. Y pasamos por lo que nosotros conocemos como los métodos del conocimiento. Cuando hablamos de los métodos del conocimiento, es bien sabido porque lo hemos estudiado en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, ¿verdad? Que existen diferentes métodos de investigación o métodos del conocimiento, que son a través de los cuales nosotros vamos a dotar de certeza o vamos a restar crédito a una información cualquiera que sea, pero en base a argumentos sólidos, ¿verdad? Que autentifiquen o que por el contrario resten crédito a un dicho, ¿no? Estos métodos sabemos que son múltiples, que existe el método intuitivo, deductivo, inductivo, fenomenológico, comparativo, dialéctico, sistemático, el método por excelencia, ¿verdad? Que es el método científico, y que existen los otros métodos de investigación. Por ejemplo, podemos citar al de Sócrates, al de Platón, al de Aristóteles, al de René Descartes, y que cada uno de ellos, por supuesto, que persigue un fin en específico y que dota de argumentos con los cuales va a validar su fin, ¿verdad? Pero vuelvo al punto de inicio, sabemos que el único método por excelencia es el método científico, porque para poder llegar a esta validación, pues se tuvo que haber utilizado forzosamente los estudios de la ciencia, ¿no? Entonces, una vez de que nosotros tenemos aquí a los métodos, pues no por sí solos pueden validar una información. Estos métodos se complementan con técnicas y herramientas.
Y al momento de fusionarse estas dos, da cabida a lo que conocemos como una metodología, ¿verdad? Y esta unificación, repito, que parte del método del conocimiento son mediante la fusión de herramientas y de técnicas que vamos a utilizar para poder obtener y para poder justificar un conocimiento como tal. Esta vinculación o esta relación se dice que es intrínseca. ¿Por qué? Porque no puede existir uno sin el otro. Para que yo le dote de certeza, necesito un origen, pero este origen necesita de una validación para que se alcance un fin. Entonces, la gnoseología es aquella que va a reflexionar sobre la validez, pero también sobre los límites que existen dentro de ese conocimiento. Y para ello se nos indica que se deben de analizar los métodos que nos hicieron posible llegar a ese fin, para que dentro de esos métodos empecemos a validar su información o también podamos empezar a encontrar todos aquellos puntos débiles, ¿verdad? O áreas de oportunidad con los cuales restemos crédito, pero por supuesto que también nos sirvan para poder justificarlo, para poder fusionarlo o vincularlo con otros métodos y así ya poder llegar, como decíamos hace rato, a una verdad absoluta. En el mismo sentido, al nosotros hacer referencia a la gnoseología, para muchos doctrinarios es conocida como la teoría del conocimiento. Cuando nosotros hablamos dentro de esta teoría del conocimiento, como su nombre lo establece, es aquella que busca a través de estos elementos o de estas formas de validación identificar soportes, sustentos, antecedentes y fines para validar el conocimiento como esencia. Dentro de la teoría del conocimiento se indica que es esta rama de la filosofía que estudia, como hemos comentado, el conocimiento humano y que luego entonces se puede especializar en una unificación de elementos de un área, de otra área, de otra área, pero que al momento de fusionarse nos llega a un conocimiento como tal. Es decir, no se centra en un área en específico, sino que retoma todos los fines de cada una de estas para que en su conjunto me lleve a un conocimiento universal. Al momento de que nosotros estamos hablando dentro de la relación de la gnoseología y los métodos del conocimiento, se deben de tomar en cuenta cuatro puntos importantes. ¿Cuáles son estos? La justificación y la evaluación. ¿Por qué? Porque al momento que la gnoseología analiza el conocimiento, también vemos que empieza a analizar todo aquello que puede validar la información y a partir de esa validación, pues empieza la vinculación con los métodos porque el método te va a dotar de certeza o el método te va a restar credibilidad de determinados hechos. Cuando hablamos de otro de los elementos, nos dice que es la validez del origen del método o de los métodos, dependiendo, porque puedo utilizar uno, ejemplo, si hablo del método científico, que no hay necesidad de fusionarlo con otros métodos, porque es un método por excelencia, pero que su propia naturaleza nos dé como resultado que se pueda fusionar con cualquier método o con cualquier técnica, porque repito, al momento de utilizar los estudios de la ciencia, pues te da el resultado absoluto. Entonces, al partir del origen de los métodos, nos dicen que los métodos tienen una esencia y la esencia es reflexionar acerca del conocimiento, de dónde viene, para qué se utiliza, el fin que persigue y poder también refinar los demás métodos que se utilizan para poder alcanzar el conocimiento. Entonces, el origen es precisamente ese. Analizar el origen, las causas, los fines y las vinculaciones que se pueden tener con otros métodos para llegar a un conocimiento absoluto. El siguiente elemento nos habla de los problemas del conocimiento. Al hablar de los problemas del conocimiento, también nos dice que la gnoseología es aquella que se encarga de investigar todos aquellos vacíos o todos aquellos problemas que puedan existir en torno a un área en particular, que en este caso hablamos del conocimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento parte de qué? De algo que yo sé, que he visto, que tengo una duda, pero de algo que genera un estado de necesidad. Entonces, este hecho o esta investigación de los problemas nos va a llevar a una búsqueda de una verdad y esta verdad es propiamente a partir del empleo de los métodos para que nosotros podamos emplearlo o emplear estas herramientas y empezar a resolver esos problemas y justificar
validar o desacreditar las creencias o las hipótesis a través de las cuales nosotros partimos. Y por último, el cuarto elemento nos indica que es la diferencia y la complementariedad. Cuando hablamos de esta diferencia o complementariedad, nos dice que si bien son dos cuestiones distintas, porque una busca el origen, la causa y la reflexión teórica de la naturaleza del conocimiento, la otra, que es la de los métodos del conocimiento, pues se va a enfocar en el estudio de las aplicaciones, de las técnicas o de las herramientas con los cuales yo valide este conocimiento. Por ello se dice que son diferenciadas porque una estudia el origen, las causas, las detonantes y la viabilidad, y otra los métodos para justificar todo esto que ésta persigue. Por ello se indica que se complementan, pero que por supuesto se diferencian porque cada una de ellas persigue un fin distinto. Ahora, de esto nos lleva a hablar del paradigma, que es el otro de los temas que marca nuestro plan de estudio. Cuando nosotros hacemos referencia a un paradigma, se dice que es este conjunto tanto de creencias, de valores, de métodos y todas aquellas formas compartidas que surgen dentro de un tiempo y un espacio, específicamente al hablar de una comunidad, que es un grupo que persigue determinados fines, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos de una comunidad científica, pues es precisamente ese fin, ¿no? De obtener una información, una validación para que tenga ese grado y que luego entonces nos va a servir como un marco o como un modelo para que podamos entender mejor las cosas o también para poder abordar de mejor manera un área del conocimiento, un contexto de la realidad, una disciplina en específico, qué sé yo, lo que quiera entender, lo que quiera analizar o el tema de estudio, ¿verdad? Pero que tenga esta ideología o, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar sobre algo en específico, para poder tener esa compatibilidad o tener esa afinidad, pues obviamente Héctor y María Catalina van a hablar de un tema en común, ¿verdad? Si Héctor me empieza a hablar de fútbol y yo no entiendo nada, pues simplemente vamos a estar hablando de dos cuestiones completamente distintas. Si yo le empiezo a hablar de proyecto de tesis, ay, vamos a hablar de algo que nos lleva a un mismo fin, ¿verdad? Porque lo hemos elaborado, porque nos ha costado, porque nos apasiona, por la razón que sea, pero ambos tenemos estos elementos, ¿verdad? Estas creencias, estos ejemplos, estos métodos, pero que tenemos un punto en específico que es un punto de equilibrio y que luego entonces la comunidad, que es este grupo que nosotros conformamos, tenemos un fin en específico. No sé, se me ocurre, llamemos a los compañeros que estaban en seminario de tesis en la materia pasada. Pues todos nosotros pertenecemos a una misma comunidad, ejemplo, ¿no? Un doctorado en educación, ejemplo, la tesis de grado doctoral, estamos hablando de un mismo rubro, compartimos un mismo fin, tenemos una misma creencia, aplicamos determinados métodos, cada uno nos va a dar resultados distintos por la naturaleza de la materia, pero nos va a llevar a un mismo punto, que es una tesis de grado doctoral, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando que pertenecemos o formamos una misma comunidad, tomando en cuenta un fin en específico que todos de manera puntual tenemos y ahí nos está dando como resultado un paradigma, ¿verdad? Es algo del cual unificamos y que desprende varias personas. Al respecto, hay un autor que se llama Thomas Kuhn que nos indica que la noción de paradigma dentro de la conceptualización científica se utiliza específicamente para que nos puedan explicar todos aquellos cambios históricos que han surgido a raíz de la ciencia y que luego entonces le da esta definición, ¿verdad?, de sistema de valores y también de sistema de saberes que son adaptados por una comunidad científica y que luego entonces se les da este grado como tal. Al nosotros hablar de paradigma, se deben de tomar en cuenta características específicas, como cuáles. Bueno, primero debemos tomar el primer elemento que es el conjunto de saberes compartidos. El segundo elemento de un paradigma es un modelo explicativo. Dentro del tercer elemento del paradigma nos habla de un marco de referencia. Dentro del cuarto elemento nos habla de un contexto social y cultural. Y como quinto elemento nos dice que dentro del paradigma
este debe ser dinámico, ¿verdad? Debe ser cambiante. ¿Por qué? Por la naturaleza misma del ser humano. Es un ser evolutivo y por ello todo está de manera cíclica, en un constante. Entonces, vamos a analizar cuál es el alcance de cada uno de estos elementos. Cuando hablamos del primero, nos indica que es este conjunto de saberes compartidos. ¿Por qué? Porque un paradigma, como ya hemos comentado, es esta unificación de diferentes series de conocimientos, de diferentes teorías, de diferentes creencias, que en un momento y en un espacio determinado son aceptadas y son validadas, ya dije, por una comunidad en particular y que luego entonces va a tener una misma base, que puede ser una base científica, una base dentro de un contexto social, una base cultural, qué sé yo, dependiendo en donde se centre nuestro foco de interés y en el contexto en el que nos encontremos, por supuesto que se va a ponderar este conjunto de saberes compartidos. El siguiente elemento dentro del paradigma es que sirve como un modelo explicativo. ¿Por qué? Porque sirve como ejemplo que va a guiar, ¿verdad? La forma de pensar, la forma de entender, la forma de actuar en un área en particular, ¿no? En una disciplina, en un área específica de la ciencia, en cómo se debe hacer determinado supuesto. Regresamos a lo que comentábamos, retomando lo del método, ¿no? O retomando lo del, lo del proyecto de investigación. Cuando hablamos del proyecto de investigación, sabemos que son lineamientos específicos que quizás nosotros quisiéramos agregar o suprimir algunas cuestiones porque no somos tan afines a un autor, a una doctrina o a un modelo educativo, pero que en ocasiones se nos indica que estos son los temas y dentro de estos tenemos que cuadrarnos, ¿no? Entonces, bueno, quizás podemos aceptar, podemos diferenciar, bueno, pero tenemos que sujetarnos a determinados lineamientos. Este es el modelo explicativo que nos va a ir guiando, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nosotros queremos armar, ¿no? Una computadora, un televisor o alguna cuestión, pues viene un instructivo, es un modelo explicativo que nos indica las fases, las etapas, los pasos a seguir para llegar al fin en particular. Y si nosotros, como hemos dicho, lo materializamos desde la conceptualización en una comunidad científica, pues va en el mismo sentido, ¿no? Es esta forma, esta vía de pensar, de actuar como disciplina que nos va a llevar a entender a la ciencia y cómo ésta se debe hacer. Otro de los elementos del paradigma nos habla de un marco de referencia. Al hablar dentro del marco de referencia, nos va a proporcionar un marco conceptual en donde nosotros podemos identificar todos aquellos problemas que existen, pero a la par también aquellas posibles soluciones. Es decir, nos va a dar un abanico de posibilidades de cómo nosotros poder dar respuesta a cualquiera de estas multiplicidades de elementos negativos o de cuestionamientos que pudieran existir acerca del conocimiento, ¿no? Como nos decía René Descartes, duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada respuesta te va a generar una interrogante y ese interrogante al momento que le dé respuesta te va a generar otra duda y así, entonces duda de todo lo que sea necesario hasta que llegues a un punto que no admita ninguna duda. Y es solo hasta ese momento cuando habrás llegado a la verdad. Qué maravilloso lo que nos decía René Descartes, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que se nos indica con un marco de referencia, que los problemas nos van a dar, cada problema te da múltiples formas de solucionarlo. Tú puedes utilizar una, otra y hasta que no llegues a la que realmente soluciona de raíz el problema, simplemente habrás encontrado posibles soluciones alternas pero que no incidan en la raíz o en el meollo del asunto. Entonces, hasta ese momento habrás llegado a tu marco referencial. Otro de los elementos o de las características que también sopesan dentro del paradigma nos habla dentro del contexto social y cultural. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, los paradigmas son aquellos que van a existir o son aquellos puntos clave que detonan dentro de un espacio, dentro de un contexto social, dentro de un contexto cultural, científico y demás, y que pueden en un momento dado ser influenciados o también se pueden ir adaptando, se pueden ir moldeando por diferentes disciplinas o por diferentes corrientes o por diferentes ideologías, ¿verdad? Que pueden en un momento dado generar
una afinidad a determinados supuestos y que luego entonces poder reestructurar el paradigma. Pero repito, incide dentro de un contexto social y dentro de un contexto cultural. Y el último elemento o característica dentro del paradigma nos habla que es dinámico. ¿Por qué? Porque están en un constante cambio. Si bien es cierto, ya decíamos que el ser humano por naturaleza cambia, vemos que también todo aquello que le rodea. La ciencia misma está en una constante transformación. Otro de los temas que también son importantes y lo marca nuestro plan de estudios es hablar de las comunidades científicas. Cuando hablamos de una comunidad científica, bueno, esto es pues muy sencillo, ¿no? Porque nos hace referencia acerca de este grupo de investigadores, de académicos y de expertos que en un momento dado van a compartir un enfoque, una metodología o un conjunto de ideas sobre un área en específica de la ciencia, ¿verdad? Por eso es una comunidad científica, porque si no, como hace rato lo decíamos al hablar de un paradigma, ¿no? Una comunidad educativa, una comunidad laboral, etcétera, nos encontramos dentro de un mismo contexto, tenemos un mismo eje, esta ideología, somos afines a tal, formamos o constituimos una comunidad. En el área de la ciencia, pues en ese mismo sentido, ¿verdad? Enfocada específicamente a la ciencia y por tanto giran en torno a paradigmas compartidos y se van a organizar también a través de colaboraciones, a través de publicaciones, a través de conferencias y a través de revisiones por pares para producir y también para poder validar este conocimiento. Al momento que nosotros hacemos referencia dentro de una comunidad, se dice que las comunidades pueden ser globales, ¿verdad? Y estar a su vez subdivididas o divididas en subcomunidades que son mucho más especializadas, pero que todas estas son importantes para que exista un avance o lo que se conoce como una integridad dentro de la ciencia. Hablemos, se me ocurre, de salud. Ah, ok, estamos hablando de una comunidad. De una subcomunidad, se me ocurre, aquellos que se dedican específicamente a la detección de la cura contra el cáncer de mama, no lo sé, aquellos de tal, aquellos de tal. Todos, de manera conjunta, pertenecemos a una comunidad científica, específicamente dentro de del área de la salud, y cada una pues tiene estas subcomunidades que son en lo particular, que persiguen un fin en tal cuestión, ¿no? Entonces, ahí hablamos pues de una comunidad y de una subcomunidad. Dentro de la idea de comunidades científicas, comparten también características específicas, como cuáles, al hablar de un paradigma, al hablar de la generación de un conocimiento, al hablar de la comunicación y de la validación de elementos, al hablar de la colaboración y competencia y al hablar del monitoreo y de la integridad. Y todo esto, repito, constituye de manera específica lo que son las comunidades científicas. Vamos a indicar en qué consiste cada una. La primera de ellas nos dice que es la forma en que se integran o comparten paradigmas. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros que integra esta comunidad empieza a unirse o adherirse primeramente a partir de un marco conceptual y metodológico en el cual van a seguir un modelo de investigación para lograr llegar a este objetivo, pero mediante el soporte de la ciencia. Después nos indica que genera un conocimiento. ¿Por qué? Porque su principal función es construir teorías científicas para que primero partamos de las hipótesis, luego entonces de la observación y después de la experimentación. Y será hasta ese momento que ya haya experimentado que empiezo a realizar el proceso de difusión de la información, de posturas críticas, ¿verdad? Para luego entonces llegar a esta producción del conocimiento. No puedo llegar a un conocimiento si antes no existe una hipótesis, una observación, una experimentación y una medición de resultados. Después vamos con el siguiente elemento, que es la comunicación y la validación. Dentro de esta comunicación y validación nos indica que hablando de una comunidad científica, pues empiezan a pues, difundir la información, válgase, a través de revistas científicas, ya sean revisadas por pares o también por congresos, en donde se empiezan a presentar, pero también se empiezan a debatir todas estas ideas que surgen en torno a este eje y también a la forma de ponderar sus resultados. Perdón. Después hablamos que surge otro elemento que es la colaboración y la competencia. ¿Por qué?
porque al estar en este constante, ¿verdad? La validación, la experimentación, las posturas críticas, que puede surgir esto, que puede surgir el otro, que cómo llegamos a esto, pero que si utilizamos esto nos puede dar este resultado. O sea, está en una constante. Entonces, esta colaboración y competencia pues también hace que todos aquellos trabajos o proyectos de investigación conjuntos también puedan detonar en ser competitivos, en impulsar a la innovación, en determinar forma de mejoras, en generar también nuevos resultados, ¿verdad? Pero que todo esto no sea en una cuestión de ego, sino una cuestión de beneficio social, porque ese es el fin último, que los estudios de la ciencia pues incidan en una mejora, ¿verdad?, hacia la colectividad. Después nos vamos con el siguiente elemento, que es el monitoreo de la integridad. Y para ello, pues como todo, ¿no? Se establecen reglas, normas específicas que se deben seguir, que no se deben de violar o de vulnerar, porque luego entonces existen este tipo de sanciones, ya sea por el grado de afectación que en el momento dado se pueda tener, directamente a la persona, directamente al objeto que se esté estudiando o el proceso que se esté realizando, qué sé yo. Entonces, esta forma de establecer normas y monitoreos es en razón a la integridad científica, pero también criticando y condenando la falta de honestidad. Ejemplo, cuando pueda o quiera hacer mío algo que no me costó, ¿no? O manifestar que se me indicó, por ejemplo, el plagio, ¿no? Algo que le corresponde a X persona y que lo tomo a cuenta propia, ¿no? Manifiesto que yo lo hice, etcétera. Entonces, esto por citar algunas formas de vulneraciones de vacíos que pudieran darse, entonces por ello la naturaleza de que debe existir un monitoreo, ¿verdad? Un seguimiento oportuno. Ahora, otro de los puntos que también se toman en cuenta en razón a la epistemología es la forma en que ha ido desarrollando la ciencia. Y este proceso histórico por el cual la ciencia ha atravesado, pues obviamente ha tenido como fin último ir adquiriendo nuevos conocimientos sobre el universo o sobre las cosas, pero como hemos dicho, a partir de la hipótesis, a partir de la observación, a partir de la experimentación y a partir del análisis de resultados. En todo momento, para que pueda tener el grado de ciencia, forzosamente se debe utilizar el método científico para que se puedan explicar todos y cada uno de los fenómenos y también de los factores tanto naturales como sociales que en algún momento pudieron sopesar para que se produjera de tal o cual resultado, ¿verdad? Este resultado, bueno, sin lugar a duda, pues también tuvo diferentes impulsos, ya sea la curiosidad, ya sea la propia necesidad de poder resolver los problemas, ya sea la evolución de la propia persona, ¿no? Hasta llegar a nuestra sociedad humana, pues que en diferentes eras, pues nos ha llevado a querer estar en un constante aprendizaje o utilidad de la ciencia. Por ejemplo, no sé, para poder llegar al uso de computadoras, pues primero tuvimos que pasar desde la máquina de escribir, la máquina eléctrica, la computadora fija, ¿verdad? De escritorio, llegar a la laptop, llegar al iPad, llegar a X y Y aparatos electrónicos que nos sirven para este fin en particular, ¿no? Entonces, solo por citar uno, ¿verdad? Si hablamos de medicina y no vamos lejos, el COVID-19, que cuántas vidas se llevó consigo por no detectar a tiempo la cura, ¿verdad? O la forma de poder combatir o de poder atender estas respuestas o demandas inmediatas y que obviamente pues la ciencia nos va demandando cada vez estar en una constante preparación en cualquier eje que nosotros querramos hablar, pero pues la ciencia es vital para que nosotros podamos dotar de certeza o por el contrario, para que nosotros a través del estudio de la ciencia podamos negar o podamos argumentar el por qué no va enfocado hacia este fin. Ahora, dentro del desarrollo científico existen de igual manera características principales, dentro de las cuales nosotros podemos establecer que van enfocadas, como hemos dicho, en la adquisición de nuevos conocimientos, en el empleo del método científico, que pasa, por supuesto, por un proceso evolutivo o de desarrollo histórico, que también forma parte de un motor sociocultural y que luego entonces tiene esta colaboración y dentro del tinte de la era de la globalización, que es donde, ¡pum!, ha detonado los estudios de la ciencia. Cuando hablamos primeramente dentro de la adquisición del conocimiento, bueno, sabemos que la ciencia busca comprender primeramente la naturaleza, luego entonces al universo y en todo momento explicando la relación causa y efecto, ¿verdad? Para que luego entonces podamos llegar a esta validación
entre una y otra, entre lo detonante y su resultado. Luego entonces nos dice, pues obviamente, que tiene que validarse por el método científico. Si hablamos de una ciencia, ¿qué mayor certeza? Pues propiamente la validación de sus propios estudios. Entonces, se basa en estos elementos desde la observación, desde la formulación de las hipótesis, desde la experimentación, la emisión de conclusiones, la publicación y luego entonces la validación de todos aquellos hallazgos que pudieran existir. Como es bien dicho, pasa por una corriente o por una era dentro de su proceso evolutivo. Y por ello, el desarrollo de la ciencia pues ha sido sin lugar a duda o ha tenido un proceso pues largo en cuanto a una duración, pero que puede retomarse desde las raíces o en las civilizaciones antiguas y que luego entonces se consolidó en la revolución científica del siglo XVII y que ha tenido una constante hasta nuestros días. Que es impulsada, claro está, por un motor sociocultural, por supuesto, ¿no? Vemos que la ciencia, pues obviamente va a ir avanzando a pasos agigantados en donde haya pues mucho más capital, hablando tanto desde el capital económico, el capital humano, ¿verdad? Todo aquello que abone a que exista nuevas formas mucho más prontas, con los elementos innovadores que se necesitan para poder combatir todas las necesidades de la población. Por ello se dice que la ciencia pues no nada más es un proceso o un progreso tecnológico que se va a tener, ¿no? Sino que también es influida y que también se necesitan tomar en cuenta diferentes factores como el desarrollo de una sociedad, como la cultura, como la economía, etcétera, para que luego entonces se llegue a este fin último que es el desarrollo que una colectividad requiere. Después, otro punto importante, pues es el ente de globalización y colaboración. ¿Por qué? Porque pues es lo que actualmente sopesa, ¿no? La investigación científica, pues también es en gran medida colaborativa, que se realiza en equipos de instituciones académicas, de investigaciones, de empresas, que van a generar o que están en una constante, primero para beneficio propio y luego, por supuesto, para beneficio común. Ahora, otro de los puntos que también maneja nuestro plan de estudios es hablar de las diferentes corrientes epistemológicas. Las corrientes epistemológicas sabemos que son estos posicionamientos o estas posturas filosóficas en donde se establece el origen, en donde se establece la naturaleza, pero también en donde se establecen todas aquellas posibilidades para poder llegar a la validación de un conocimiento. Han existido diferentes corrientes epistemológicas a lo largo de los años, por supuesto, y todas estas han tenido diferentes tipos de posturas o de posicionamientos y que han tenido esta influencia dependiendo de la ideología que en un tiempo y en un espacio pues se ponderaba, ¿no? Dentro de estas principales influyen, como es bien sabido, el racionalismo, ¿no? Como su nombre lo dice, es influida por el uso de la razón, ¿no? Hablar del conocimiento, hablar del ente, del cuestionarse el porqué y el para qué de las cosas. Luego entonces hablamos del empirismo, que como su nombre también lo establece, en donde pondera a la experiencia como esta fuente primaria del conocimiento. Después hablamos del cristicismo, que es esta reflexión sobre la razón y la experiencia, pero que estas, al momento de unificarlas, vamos a conocer las limitaciones que nos llevan a un conocimiento. Pero también han existido otras corrientes u otros aportes importantes, como por ejemplo surge el dogmatismo, que es aquella creencia en las verdades absolutas, que también encontramos al escepticismo, que es aquella que nos hace dudar de todo aquello sobre la posibilidad de conocer la verdad, es decir, duda de todo aquello que no conozcas o que no puedas palpar. Nos habla también de un pragmatismo, que es aquella que nos hace referencia a un conocimiento útil y que este conocimiento está orientado específicamente a la acción. Dentro de estas principales corrientes epistemológicas, ahorita las vamos a manejar de manera genérica y si el tiempo nos lo permite, ya vamos a particularizar en cada una. Pero cuando hablamos dentro de las corrientes epistemológicas y partimos del racionalismo, esta es una corriente o una postura en donde tiene como ente primario a la razón, es decir, la razón es la fuente principal y la base de todo conocimiento. Y por ello, los racionalistas creyeron en la posibilidad de la existencia de verdades inherentes y que el conocimiento se obtiene única y exclusivamente a través del pensamiento lógico y a través del pensamiento deductivo. Luego entonces viene la otra corriente que es la corriente empirista o el empirismo. Esta sostiene que el conocimiento se origina
única y exclusivamente a partir de la experiencia sensorial. Y por ello, los empiristas indican que la mente se empieza a moldear a través de la forma en que el ser humano va realizando, va adquiriendo un conocimiento, pero repito, a partir de la experiencia, y es a partir de ese momento que se empieza a nutrir o a llenar de conocimiento. Después hablamos del criticismo o también llamado como el kantianismo. Cuando hablamos del kantismo o kantianismo, como muchos doctrinarios lo manejan, es aquella que nos va a proponer una reflexión crítica sobre todos aquellos límites que existen, primero, entre las posibilidades del conocimiento científico y todos aquellos elementos que pudieran cuestionar este conocimiento. Por ello, empieza a combinar elementos tanto del racionalismo como del empirismo, buscando un equilibrio entre estos. Es decir, no me voy a inclinar hacia una postura. Ambos me sirven si validamos lo que cada uno tiene como elemento de justificación. ¿Por qué? Porque la experiencia y la razón son importantes para llegar a un conocimiento. Entonces, a esa corriente la denominan como el kantismo, que es precisamente esta fusión de elementos para poder tomar lo importante del racionalismo con luego entonces la experiencia y llegar a un conocimiento como tal. Pero también decíamos que han existido otras corrientes epistemológicas, como por ejemplo el dogmatismo. El dogmatismo es aquella que defiende la existencia de las verdades absolutas e indiscutibles. ¿Por qué? Porque los dogmáticos no nada más cuestionan aquellas soluciones o fuentes del conocimiento, sino que también aceptan verdades sin la necesidad de que exista una fundamentación o una duda profunda. Simplemente aquello que le puedo dotar de certeza, pues entonces simplemente se la doy, ¿no? No tengo que profundizar, no tengo que cuestionar, simplemente valido por ya sea a través de los sentidos, tengo la experiencia, simplemente lo tomo como cierto. En tanto que el escepticismo, escéptico, duda, ¿verdad? Cuestiona. Entonces, nos indica que dudemos de la posibilidad de alcanzar este conocimiento verdadero y seguro, sino que hasta el momento que no nos quepa una duda, es decir, que ya no tengamos ningún otro resultado. De este escepticismo emana lo que es el subjetivismo y lo que es el relativismo, que son estas dos corrientes adicionales. Dentro del subjetivismo, repito, que emana del escepticismo, nos indica que la verdad es relativa y se deben de tomar en cuenta todos aquellos factores internos del sujeto que la conoce. En tanto que el relativismo nos dice que la verdad es relativa, pero que depende de los factores externos. Una le interesa lo interno y otro le interesa el resultado. Otra de las corrientes es el pragmatismo. Al hablar del pragmatismo, esta empieza a tomar en consideración al conocimiento, pero únicamente dotándole de validez o de certeza en la medida en que este conocimiento me sirve, es decir, en la manera que me es útil y en la manera que me es funcional para que pueda resolver todos aquellos problemas que existen o para que yo tenga una mejor participación dentro de las actividades humanas, qué sé yo. Pero repito, en base a únicamente a lo que me va a servir para que luego entonces yo le vaya a dotar de una certeza o de un conocimiento. Después hablamos del realismo. El realismo nos indica que el conocimiento se basa únicamente en la existencia de los objetos reales, por ello el nombre. ¿Por qué? Porque aquello que no existe simplemente no le puedes dotar de certeza. Lo tienes que ver, tiene que estar físicamente para que luego entonces le dotes de una verdad absoluta. En tanto que otra corriente, que es el idealismo, sostiene que la realidad fundamental está únicamente en el pensamiento y en el supuesto también del pensamiento a la par de la conciencia. Lo que tú piensas, lo puedes maquinar. Entonces el conocimiento primero pasa por el psique y luego entonces lo materializas y por ello sustenta específicamente esta corriente basada en el idealismo, en el pensamiento o en la conciencia. Después encontramos otra corriente que es la fenomenología. Cuando hablamos de la fenomenología, su nombre los indica, ¿no? Es aquella que se va a encargar de describir todos aquellos fenómenos tal y como existen en nuestra conciencia
y que parten primero de la intuición y luego entonces se materializan a partir de una interpretación subjetiva o de la experiencia subjetiva. Ejemplo, ¿no? Fenomenología. Ay, esta me dio una mala vibra, ¿no? Y quizás parte de esto y de esto y de esto. Son supuestos, ¿no? Fenomenología, todos aquellos fenómenos simplemente parten de mi psique, de mi conciencia, lo intuyo, lo exteriorizo y llega un resultado. Sencillo, fenomenología. Después nos hablamos de otra corriente que es el constructivismo. El constructivismo es aquella que sostiene que el conocimiento está en una constante transformación, por ello su nombre, está en una construcción activa de nosotros como individuos y que ésta va a estar constantemente influida por las diferentes interacciones sociales, por las experiencias anticipadas o previas que tenemos, por las experiencias futuras, que estas también, por supuesto, que van a tener un impacto dentro de lo que vamos a construir como conocimiento y que todo eso va a ser un ente moldeable para llegar a una verdad universal. Ahora, otro de los temas que también marca nuestro plan de estudio es hablar de la corriente epistemológica, específicamente dentro del positivismo lógico. Cuando hablamos dentro del positivismo lógico, muchos doctrinarios también lo denominan como empirismo lógico o neopositivismo. Y se dice que es una corriente epistemológica que surge en la década de 1920, específicamente con el Círculo de Viena. Y esta corriente sostiene que el conocimiento verificable o es netamente verificable mediante la experiencia empírica, pero también mediante el análisis lógico, lo que le va a dotar de mayor significado. Esta corriente rechaza todas las preposiciones metafísicas y también todas aquellas especulaciones que no sean empíricas. ¿Por qué? Porque carecen de sentido. Y alude a que únicamente le va a dotar de certeza aquel conocimiento válido y que es aquel que haya sido demostrado o desprendido únicamente de la ciencia. Dentro de las características principales del positivismo lógico encontramos el principio de verificación, encontramos también el rechazo de la metafísica, encontramos la unidad de la ciencia, encontramos la influencia del empirismo y la lógica, encontramos el enfoque del método científico y también, por supuesto, que van a haber figuras importantes que fueron los doctrinarios que le impulsaron, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos dentro de sus principales características, hablamos del principio de verificación. ¿Por qué? Porque lo que hace válido, lo que hace auténtico o lo que hace significativo una afirmación, se indica que únicamente debe de tomar aquella validez o aquella certeza que parta de una experiencia sensible. Si lo puede sentir, entonces puede existir. Y ya después de ello, empezamos a buscar los argumentos que le doten de certeza. Otro de sus elementos nos habla del rechazo de la metafísica. ¿Por qué? Porque nos indica que todas las afirmaciones que no puedan ser verificadas empíricamente, como la metafísica, deben ser consideradas sin sentido. Cuando hablamos de la siguiente, que es la unidad de la ciencia, nos dice que se busca la unidad de la ciencia a través de un método científico y que este método científico sea un método común y que también manejen un lenguaje lógico formalizado. De igual manera, deberá estar influenciado por el empirismo y por la lógica. ¿Por qué? Porque al momento de combinar ambas se enfatiza el conocimiento a través de los sentidos y que luego entonces va a tener este avance dentro de la lógica, dentro del análisis del lenguaje y por tanto le va a dotar de certeza a lo obtenido a partir de la experiencia vivida. Por consiguiente, validan el enfoque del método científico. ¿Por qué? Porque a partir de este método utiliza para justificar o para validar la realidad y se considera como la única forma válida para llegar a un conocimiento. Dentro de sus principales precursores encontramos específicamente al filósofo Rudolf Carnap, encontramos también el trabajo de Ludwig Wittgenstein y también encontramos todo aquello que surge específicamente dentro del Círculo de Viena para poder dotar de estos elementos o de la certeza que la misma corriente señala. Otro de las corrientes importantes que ya mencionamos de manera genérica es la corriente epistemológica del relativismo. El relativismo epistemológico es esta corriente que sostiene que el conocimiento, la verdad y la falsedad
no son universales, sino que estas van a depender de diferentes factores, como por ejemplo el individuo, la cultura, la sociedad o incluso el contexto en donde el individuo se encuentre. Y por tanto, esta corriente pues va a negar la existencia de verdades absolutas y nos indica que el individuo va a interactuar dependiendo del grupo y en base a ello va a generar su propia verdad. Y esto, pues obviamente es relativo, porque lo que para uno puede ser una cosa, pues para el otro puede tener un significado completamente distinto. Dentro de las verdades del relativismo o de las características, perdón, primarias del relativismo epistemológico, encontramos que no hay verdades absolutas. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es relativa dependiendo el contexto, la persona o los factores que intervengan. El segundo elemento es que el conocimiento es contextual. ¿Por qué? Porque su validez está ligada únicamente a un marco en particular, como ya dijimos, a una cultura, a una época, a una persona, a una sociedad, ¿verdad? Enfatiza en diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque si hablamos de las creencias, de las experiencias, de los valores que cada uno de nosotros en lo individual tiene, pues, y después lo tomamos o lo reconocemos dentro del grupo o de un grupo en particular, pues cada uno puede tener diferentes aristas, diferentes matices, y por ello, bueno, vamos a ponderarlo desde lo individual para llegar hacia una construcción global del conocimiento. También nos indica que se basa en provisionamientos o la provisionalidad del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que hoy en día, como hace rato decíamos, no puede tener un resultado, el día de mañana por diferentes factores puede ser algo completamente distinto. De igual manera, encontramos a las corrientes epistemológicas que tienen desarrollos recientes. Dentro de estos desarrollos recientes en la epistemología incluyen el constructivismo, que es aquel que va a enfatizar en la construcción social del conocimiento, que toma en consideración también el paradigma de complejidad, que es aquel que empieza a buscar modelos de análisis transformadores y colaborativos, toma en cuenta la hermenéutica analógica, ¿verdad? Que se aboca específicamente en la racionalidad, pero basada en la analogía en lugar del elemento del univocísmo positivista y del equivocismo posmodernista, en donde, pues bueno, ya son muy marcados sus lineamientos. También tiene posturas sociocríticas, dependiendo de quiénes son los precursores, los elementos que lo enfatizan y demás, y que también tiene esta teoría crítica, lo que se va a tomar en cuenta desde diferentes contextos, como ya hemos dicho, sociales, políticos, económicos, etcétera, ¿no? Y que cada uno, por supuesto, que va a impregnar determinada postura en base a los fines que éste persigue. De igual manera, otro de los temas que marcan es el análisis de la epistemología dentro de la teoría educativa. Y se dice que el análisis de la epistemología en la teoría educativa nos va a requerir o implica poder examinar los fundamentos filosóficos, los criterios de la verdad y la metodología que sustenta y que también soporta a la producción del conocimiento en el ámbito específicamente de la educación. Y por tanto empieza a reflexionar cómo se construye, cómo se valida y cómo se transmite el conocimiento educativo. Por supuesto que va a cuestionar también todos aquellos supuestos que se dan dentro de las prácticas pedagógicas, va a analizar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, áreas de oportunidad, etcétera, y también va a explorar cómo éstas se van relacionando dentro de los diferentes contextos socioculturales, dentro de los contextos políticos y económicos, y por tanto esta epistemología educativa, pues sin lugar a dudas busca entender qué es el saber educativo auténtico y cómo también vamos a organizar la enseñanza para luego entonces poder fomentar esta comprensión crítica y esta cuestión creativa dentro de nuestros estudiantes. Bueno, mi estimado Héctor, pues como siempre ha sido un placer enorme haber coincidido contigo. Nos indica la plataforma que ya en cualquier momento va a cerrar. No me gustaría que quedara como inconcluso algún tema. Como te decía, te tomé 25 minutos, ahorita lo estamos reponiendo. Agradecerte enormemente que hayas coincidido otra vez conmigo. Sé que esta es tu última materia y como te lo dije, ha sido un placer enorme haberte acompañado tanto en esta como en todas las demás materias. Eres un excelente alumno. Espero poder tener la fortuna de conocerte en persona. Mi gratitud y mi admiración como siempre. También recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que tus compañeros que por alguna razón no pudieron estar presentes, si desean validar la información, lo puedan realizar.
Y también no olviden que pueden al momento de que concluyamos esta sesión ingresar a la plataforma y emitir su comentario porque está requiriéndose dos comentarios, uno en base a los temas de la primera sesión virtual y el segundo en base a los temas que se desarrollaron el día de hoy. Y de igual manera comentar que se tiene como fecha límite hasta el día sábado 27 de septiembre para que puedan adjuntar sus dos ligas en la plataforma en base a los temas que se solicitan en cada uno de estos y las actividades y con ello podamos culminar en tiempo y forma con la materia de epistemología. ¿Algo que desees agregar, Héctor? Con muchísimo gusto. Sí, claro que sí, es un gusto enorme para mí haber coincidido otra vez en 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 este trayecto importante para mí, formativo todo un reto, porque siempre pensarse como, como un estudiante que alcanza el grado de doctor, pues es una responsabilidad, ¿no? Tiene que ver con la generación de conocimiento, tiene que ver con continuamente estar cuestionando la práctica misma, los alcances que la práctica uno tiene. Decía Popper que desconocía la teoría marxista y que la llamaba pseudociencia, pero la teoría marxista tiene algo de razón. O sea, si nos dedicamos a contemplar la ciencia únicamente, pues, y no la aplicamos y no la aplicamos para transformar el mundo, entonces no tiene razón de ser la ciencia. Y hicieron mi comentario, yo quiero agradecerle todo el acompañamiento que me dio en mi proceso formativo, le agradezco mucho, admiro su inteligencia, eh, todo el apoyo que me brindó, esos comentarios muy atinados cuando me iba por un lado o trataba de salirme de esto que decías tú. Hay comunidades científicas que tienen ciertos pasos y hay que ajustarse a ellos. Yo soy un poquito rebelde en relación a seguir ciertas cosas porque voy más con los pensamientos constructivistas, pero aún así me ajusto, ¿no? Pero estoy muy gustoso de haber sido acompañado por, no sé, el 40% del doctorado de tu persona y de verdad te agradezco mucho. Yo también espero algún día irme a darme una vuelta allá a Chiapas, allá a San Cristóbal, no conozco. Bienvenido. Sí, sí, y por ahí estaremos. Pues muchísimas gracias y bendiciones, doctora. Gracias, mi querido colega Héctor Aarón, doctor ya en educación. Un gusto Ajá. enorme también haber compartido contigo, haberte escuchado también tus comentarios muy atinados, tus posturas, por supuesto que sin lugar a duda también robustecen no nada más la materia, sino también el abanico de posibilidades de conocimiento, de debate, tanto de nosotros como también del resto de tus compañeros en las demás materias. Gracias también por ser ese alumno constante, dedicado que se vio reflejado no nada más en tus trabajos de seminario, sino también en las demás materias, que fue muy preciso, muy puntual y que yo abono a ese tipo de personas, ¿no? Porque no nada más es estar presente o enviar un trabajo por acreditar una materia, sino que realmente, como decías, la responsabilidad que un grado doctoral pues también amerita y que nosotros por ello estamos dentro de este proceso formativo para generar este cambio, pero con argumentos sólidos, con un conocimiento que sustente lo que nosotros estamos en este momento transmitiendo. Y gracias, gracias por siempre, independientemente de las horas, haber estado presente. Te agradezco enormemente, que Dios te bendiga. Cuando vengas a Chiapas, con muchísimo gusto, este es mi número, con gusto nos vemos y será un placer coincidir. Bendiciones, un abrazo a la distancia, mi admiración y reconocimiento siempre. Hasta Hasta luego, que estés luego, muy bien. Héctor. Hasta luego. Bendiciones.